Bueno, cuéntenos un poquito cómo es esto de la rebaja de impuestos. Sé que estuvieron discutiendo y negociando, o por lo menos afinando los puntos que finalmente salieron al decreto, ¿no? Bueno, en general, podríamos decir, es uso y costumbre del sector privado buscar competitividad para, sobre todo, las empresas misioneras. En ese sentido, la SEM, siempre ha hecho foco en tratar de aliviar la presión, sobre todo cuando de por medio está, en este caso, el consenso fiscal, en donde sabíamos que había alguna especie de acuerdo tácito con la nación en no aplicarlo, pero por una cuestión de tratar de darle alguna especie de oxígeno o respiro adicional a las economías provinciales. Bueno, en este caso, Misiones otra vez hace punta, adhiriendo al consenso fiscal del año 2017, noviembre del 2017, y aplica una rebaja de medio punto a una impresionante cantidad de actividades, como lo dijo recién Juan Carlos muy bien. La resolución tiene 68 páginas en donde hay que revisar las actividades, aunque esto también es importante saberlo. En el caso de los contribuyentes directos, es decir, de aquellos que tienen solamente actividad en la provincia de Misiones, el sistema automáticamente aplica la alícuota siempre y cuando lo que se esté liquidando esté incluido esa actividad en el listado de estas 68 páginas. Alejandro, con respecto a esto, es la rebaja de medio punto para estas actividades del sector industrial, no del sector financiero propiamente dicho, digamos, sino del sector industrial de la producción. A ver, si hacemos un paneo rápido, la única actividad que ha venido ganando a precios constantes durante los últimos 10 o 15 años es el sector financiero. Y entonces entiendo que hacer esa diferenciación es válida porque uno ve que todos los días las comisiones aumentan, siempre por el resumen te cobran algo más, es decir, hay condimentos adicionales que cuando desde el sector empresario estamos buscando ganar competitividad y bajar el costo empresario, valga la redundancia, siempre del otro lado nos aparecen con el gastito extra. Es decir, hoy todo suma, nunca hay una noticia favorable que diga porque te enviamos el resumen online baja el costo de mantenimiento de cuentas. Claro. Es decir, por ejemplo, eso es una queja constante que tenemos desde las entidades gremiales empresarias chicas del interior de la provincia, en donde nos dicen, Alejandro, por mantener la cuenta, que a veces no largamos más de 5, 6, 8 cheques, nos cobran 1.800 pesos por mes. Es a veces lo que nos pagan 15 o 20 socios, que tiene que estar destinado a cubrir un gasto que hoy debería estar, no digo, exento del cobro, pero sí en el caso de pequeñas empresas o asociaciones gremiales empresarias con muy poco movimiento, que están obligadas a tener una cuenta, por ejemplo, para recibir transferencias, para poder recibir los cobros de cuotas sociales y demás. Y la verdad que a veces da pena, porque son, yo lo digo así, en crudo, son 1.800 pesos tirados a la basura. Porque a veces uno ve en un resumen, no sé, te debitaron 6 cheques, te acreditaron 2 operaciones y tenés 8 ítems de gastos de banco. ¿Qué impacto económico puede tener esto en las principales industrias de la provincia? Digo, o sea, esto es muy grande. Muy grande. Muy grande, y hago una corrección respecto de un cálculo previo que tenía en mente. A ver, una empresa grande hoy, grande respecto del resto, pyme, porque está contenida dentro de los parámetros de facturación de una pyme. Una empresa que facture hoy 100 millones de pesos mensuales, que no es una cifra disparatada, hasta antes de la aplicación de esta resolución pagaba
de ingresos brutos 2 millones de pesos. Ahora va a pasar a pagar 1,5 millones. Es decir, son 500.000 pesos menos directos que van, podríamos decir, a la baja del costo empresario. O sea, que se puede usar la ahí es donde hay que graficar, es decir, ¿a qué voy yo? Cuando a mí me dicen, sí, medio punto. No, lo que pasa es que acá hay que hacerlo, no hay que tomar en cuenta el negocio de uno o el negocio del amigo de enfrente. Acá hay que tomar en cuenta el conjunto de las actividades que suman muchos miles de millones de pesos, que cuando uno dice medio punto, es mucha plata que va a dejar de entrar en las arcas de la provincia, porque además hay algo que todos debemos tener en cuenta y hacer conciencia. Esta baja no solamente, podríamos decir, afecta positivamente a las empresas misioneras, sino, por ejemplo, cualquier empresa que sea extraterritorial y que tenga por convenio multilateral que pagar ingresos brutos en Misiones, no sé, una empresa ubicada en provincia de Buenos Aires, en Santa Fe o en Córdoba, también le baja en medio punto. Es decir, que esta baja favorece a todos los sectores, más allá de que estén establecidos en la provincia de Misiones o no. Claro, y ese dinero que se puede usar, digo, en la reinversión, termina volviendo después a la economía nuevamente. Ojalá que fuera así, pero cuando en su momento Rentas dejó de aplicar ingresos brutos a las exportaciones, que más allá o más acá era podríamos decir, una cuestión muy remanida y que siempre había estado, podríamos decir, en el foco de atención de nuestros reclamos, nosotros pensamos, bueno, la cantidad de dinero que antes iba a las arcas de rentas, ahora se pueden destinar, por ejemplo, a tomar más personal. Yo no conozco ninguna empresa que haya sido favorecida con esa quita y que haya incorporado personal. Entonces, lamentablemente, a veces veo, más allá de las circunstancias por las que está atravesando la economía en general y a la que no es ajena a la provincia de Misiones, uno querría o esperaría ver mayor, mayor conciencia social. Pero bueno, cada empresa sabe lo que hace y de alguna manera sabe también a dónde dirigir sus ganancias y uno como externo no puede influir en ese tipo de decisiones. Además de presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro, sos contador público, además sos un... No, es que vivo de eso. Sí, hay algo que tiene que quedar claro, porque muchas veces hay, podríamos decir, un falso concepto de que el dirigente gremial deja de trabajar. Nosotros, a diferencia de los dirigentes sindicales, que están abocados a su tarea, cuando digo dirigentes sindicales, digo dirigentes gremiales, que representan a un sindicato, el sindicato les paga. Inclusive toman licencia en sus trabajos, se les reserva el puesto hasta que termine su mandato gremial. En mi caso y en el del resto de los componentes de la dirigencia gremial empresaria misionera, son, por decir, son cargos ad honorem. No cobramos en absoluto. Nosotros seguimos viviendo cada uno de su profesión, de su comercio, de su industria. Así que, bueno, hago siempre esta aclaración para que no se malinterprete. Está perfecto. Claro, para poner blanco sobre negro. No, y Alejandro, justamente por eso, y sabiendo que sos un observador de todos los índices de la economía, ¿cómo ves o cómo esperás y cómo realmente ves este segundo semestre del 2019 con muchas cuestiones políticas que tendrán alguna clase de incidencia en lo económico, ya que se va a votar nada más y nada menos para presidente, y rectificar o ratificar el rumbo económico es una de las cuestiones con respecto a octubre de este año? Pero ¿cómo ves este segundo semestre? ¿Cómo esperás que sea y cómo lo ves realmente? A ver, ¿cómo espero? Y siempre espero con optimismo, es decir, siempre, más allá de que sea una frase remanida, en las crisis siempre hay oportunidades, hay nichos para explorar y hay, podría decir, sectores que se ven beneficiados.
más allá podría decir, de la astringencia financiera. En ese sentido, la semana pasada, el Ministerio de Producción de la Nación ya tomó una decisión importante, que es que los ahora 12 ahora tengan una tasa de interés del 20%, cuando venían trabajando con una tasa del 64%. Eso son políticas activas, es decir, no es ni más ni menos que una copia del nivel nacional, lo que hace la provincia de Misiones con el tema de los ahora. Hace ya, en el caso de la ahora Misiones, cumplió más de 2 años y medio, y lo que hace el Fondo de Crédito Misiones también con las tasas subsidiadas. Ayer escuché declaraciones también del ministro de la Producción, Dante Sica, en Córdoba, avisando que muy pronto va a haber, si mal no recuerdo, 100.000 millones de pesos disponibles para la compra de cheques de pago diferido a una tasa del 25%. Son, podríamos decir, en un sistema en donde está muy degradada la situación, es como una aspirina, pero siempre digo, peor es nada. Entonces, bienvenidas todas esas acciones, y también siempre hago, en ese sentido, remarco una cuestión. Queremos que esas oportunidades lleguen a Misiones y no se terminen en Capital y Gran Buenos Aires, porque si no también es, podríamos decir, una decisión económica, política importante, pero que si no tiene su correlato en el interior del país, y es como que tiene gusto a poco. ¿Cómo veo? Y si la inflación empieza a bajar, debería comenzar a haber algo de reactivación, que todos esperamos. A ver, no hay quien, sea comerciante, sea industrial, sea prestador de servicios, obviamente todos esperamos, porque acá la podrían decir, la madre de todas las batallas es la inflación. Si la inflación baja a números, entre comillas, normales, porque ya la verdad que uno dice, me podrías preguntar, ¿qué es normal? La verdad que una inflación normal debería ser no más allá del 1 o 1,5 mensual. Es decir, no nos podemos mal acostumbrar a tener inflación del 40, 50, 55% anual. No podemos, porque así no hay unidad de medida. Y lo dijo ayer el administrador general de ingresos públicos, el ingeniero Cuccioli. Creció la recaudación el 50%, pero la inflación fue del 55%, tomada en términos interanuales. Es lo decir, mismo pasa con la recaudación fue 5 puntos abajo. Lo mismo pasa con la coparticipación, y llama la atención cómo hay dirigentes del gobierno nacional que hacen una lectura nominal de los datos y hablan de que las provincias están recibiendo más plata. Pero las provincias están perdiendo plata en ese sentido, Juan Carlos, mi visión es que gracias, entre comillas, porque no es una gracia divina, sino que es, podríamos decir, algo que venía demorado y que está favoreciendo a todas las 24 provincias. Siempre veo también, a ver, primero, aclaro, gracias a esa cantidad de plata o dinero que llega a través de la coparticipación, hoy, de las 24 provincias, 20 tienen superávit fiscal primario. Eso ya es importante, cuando hace 2 o 3 años creo que no pasaban de 4 o 5 las que estaban en esa situación, incluida Misiones. Ahora, no puede ser que cuando al común de las provincias les llega el 60%, uno ve que acaba, y la provincia de Buenos Aires les mandan más. ¿Por qué? Yo siempre digo, a ver, cuando veo esas cosas o cuando leo esas cosas, me siento como un ciudadano de segunda. ¿Qué no tenemos nosotros que tenga el capitalino o el bonaerense? Nada, somos todos argentinos. El DNI es el mismo de ellos que el nuestro. Pero bueno, así son las cosas. Creo que lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con el gasto, porque acá, como en cualquier familia, la cuestión no pasa por si uno gana más o si uno gana menos, sino lo que uno debe, el concepto que debe primar es que con lo que a uno le ingresa le alcance para pagar las cuentas, y si puede sobrar un poco, mejor. Alejandro, muchas gracias por este contacto. Ojalá que
en tu visión, como decías, viendo lo positivo, el nicho de oportunidades en una etapa de crisis y que mejore un poco la economía y que se pueda paliar la inflación, sería también la síntesis de los deseos. Habrá que ver si esto se concreta. Y por supuesto la buena noticia del día con respecto a ingresos brutos. Que tengas una muy buena jornada. Bueno, muchísimas gracias y que pasen ustedes bien. Muchas gracias por el llamado. FM Capital 101.7